¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Gracias a Dios porque podemos estar nuevamente en este culto vespertino. Gracias, hermano Isidro, por la dirección del programa. Gracias, hermanos, por los cantos, ¿verdad? Y por todo ese programa previo que se puede tener, que es también de bendición, que prepara nuestros corazones y pues que nos guía, ¿verdad? Nos dirige para poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Gracias a Dios por eso, hermano. Y bueno, también ahora por la oportunidad, ¿verdad? Porque ahí estando desde nuestras casas, ¿verdad? Podemos cantar fuerte, ¿verdad? A viva voz, ¿verdad? Con todo pulmón, sin a veces sentimos, de repente nos cohímos, ¿verdad? Porque tenemos pena que alguien más nos pueda estar escuchando, pero ahí en nuestros hogares, ¿verdad? Lo podemos hacer y gracias a Dios por eso, hermanos, por esa bendición que tenemos de alabar a nuestro Dios. Y bueno, pues como lo comentaban nuestros hermanos, ¿verdad? Pues ahora tendremos el tiempo de la enseñanza, para lo cual quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, en el capítulo 1, como les comentaba en la mañana, pues vamos a estar hablando un poquito sobre el ejemplo de Daniel y de sus amigos, algo que también es muy importante, hermanos, que podamos tener presente, que recordemos y en lo cual podamos mantenernos firmes, ¿verdad? Vamos a estar estudiando ahí y vamos a leerlo, hermanos, todo el capítulo del versículo 1 hasta el versículo 21, ¿sí? Entonces, pues les invito a que lo podamos hacer de forma alterna. Con un servidor voy a leer el versículo 1, si me lo permiten, ustedes el 2 y así nos unimos en el versículo 21. Daniel capítulo 1. ¿Ya lo tienen? ¿Ya están ahí? ¿Listos? Pues entonces vamos a darle lectura. Yo inicio, hermanos, dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él rey y cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas las pruebas con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey.
Así pues, Mesar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Gracias a Dios, hermanos, por esta lectura. Y bueno, hermanos, como parte del contexto podemos ver que el reino de Judá había sido preservado, hermanos, por más de un siglo después de la caída del reino del norte, ¿verdad? Esas otras 10 tribus de Israel. Sin embargo, a pesar de que Dios les había advertido muchas veces, ¿verdad?, en cuanto a su idolatría, en cuanto a su rebelión, ¿verdad?, que no estaban guardando del todo la palabra de nuestro Dios, a fin de que se arrepintiesen y se volviesen de su mal camino, podemos ver, hermanos, que evidentemente ni los reyes ni el pueblo hicieron caso a las palabras de nuestro Dios a través de los profetas, quienes les anunciaban que vendría el juicio de Dios. Por lo que Dios los entregó en manos de los babilonios, quienes despojaron la casa de Dios y les llevaron cautivos. En donde podemos ver, hermanos, en esta lectura, un interés muy especial de parte de Nabucodonosor por los jóvenes de Judá, en especial por los hijos de los príncipes. Por lo que le pide a su jefe, ¿verdad?, ese jefe de los eunucos, que seleccionase lo mejor de ellos y los llevase a su palacio. Quiero invitarles a que veamos nuevamente el versículo 3 y 4 que dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos, para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y es algo tremendo, hermanos, lo que podemos ver aquí que Nabucodonosor quería hacer con estos muchachos, pues como podemos ver, hermanos, en la lectura, podemos ver que quería cambiarles su forma de hablar. Dice ahí en el versículo 4, ¿verdad? Dice que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos, lo cual a simple vista parece no ser algo preocupante, ¿verdad? Algo digno de preocuparse. Sin embargo, el propósito de Nabucodonosor no solo era enseñarles su idioma, sino contextualizarlos, sembrando en ellos su cultura, su ideología, al grado de hacerles pensar como ellos. Algo realmente preocupante, dado lo que pensamos, ¿verdad? Dado que lo que pensamos define lo que somos y, por supuesto, lo que hacemos. Podemos ver también que quería cambiarles su alimentación y su devoción. Ahí en el versículo 5 ustedes pueden leer, ¿verdad?, que también nos dice así: y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y podemos decir nuevamente que a simple vista esto parecía un verdadero honor, el tener, ¿verdad?, y participar de la misma comida, ¿verdad?, del mismo vino que el rey bebía, de la misma comida que él comía. Sin embargo, nuevamente vemos que detrás de todo esto estaba la sutil artimaña del enemigo de cambiar su alimentación y su devoción. Pues como podemos ver, hermanos, su alimento, ese alimento que era ofrecido al rey, antes, hermanos, primero estaba compuesto por muchos alimentos inmundos que estaban prohibidos por la ley judía, en primer lugar. Pero en segundo lugar, podemos ver que esa comida y bebida real era sacrificada y ofrecida a sus dioses paganos
antes de servirse, por lo que estaba en contra de lo establecido por Dios. Así que podemos ver que quería cambiarle su devoción a Dios al participar de esos alimentos que estaban ofrecidos a sus dioses, al igual que quería cambiarles su instrucción y educación. Dice ahí en el mismo versículo 5, ¿verdad? En la parte B, en la parte última, dice, y que los criase 3 años. La palabra criar tiene que ver con nutrir y alimentar, así como también con instruir y educar. Pero la pregunta es, ¿qué acaso estos jóvenes no estaban instruidos y educados? Y la respuesta es que sí, claro que sí, ¿verdad? Estaban instruidos, estaban educados. Sin embargo, Nabucodonosor quería hacerlos a la manera de Babilonia, por lo que quería cambiar esa instrucción. Quería cambiar esa educación, al igual que también podemos ver que quería cambiarles su identidad. Dice ahí en el versículo 6 y en el versículo 7, ¿verdad? Que les cambió, ¿verdad? Esos nombres, dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y esto, hermanos, podemos ver también algo muy astuto, porque como parte de ese lavado cerebral, ¿verdad? Que formaba parte de ese adiestramiento babilónico, un factor clave era el cambio de nombre, pues esto manifestaba un rechazo a sus lealtades y devoción religiosa del pasado, y hacía que los adiestrados fuesen ligados a los dioses babilónicos. Es así como los nombres de Daniel y los nombres de sus amigos, ¿verdad? Podemos ver que hablaban de Dios en su significado, de lo que Dios era para ellos, y lo que ellos eran en Dios fueron cambiados por nombres que manifestaban lo que ahora Nabucodonosor quería, ¿verdad? Lo que su reino quería que fueran con respecto a sus dioses paganos. Por ejemplo, el nombre Daniel significa Dios es mi juez. Eso es lo que significa el nombre Daniel. Y este fue cambiado por Belsasar, que significa Bel protege al rey. El nombre hebreo da honra y gloria a nuestro Dios, ¿verdad? Muestra lo que Dios era para Daniel, pero también lo que Daniel era en él. Dios es mi juez. Y es cambiado ahora por Belsasar, que honraba a ese Dios falso, ¿verdad? Dice, significa Bel, protege al rey. Ananías, que significa Jehová ha mostrado su gracia, o la gracia del Señor, es cambiado por Sadrach, que significa mandato de Aku, o como algunos también dicen, iluminado de Aku, ¿verdad? Resaltando a los dioses paganos y dejando fuera, ¿verdad?, al Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Misael, que significa quién es como el Señor, es cambiado por Mesac, que ahora significa quién es lo que Aku es. Es que tenían muchas divinidades, al igual que Azarías. Dios es mi ayudador, eso es lo que significa. Dios es mi ayudador. Y qué hermoso significado, amén. Porque en verdad que Dios es nuestro ayudador, como lo dice en los Salmos. Él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Podemos ahí, Él es el que nos ayuda. Dios es mi ayudador, es cambiado por Abednego, que significa siervo de Nebo. Como podemos darnos cuenta, el plan del rey Nabucodonosor, aunque simple vista, ¿verdad?, parecía una gran oportunidad de superación para estos jóvenes, ¿verdad? Una oportunidad para avanzar y crecer. Era algo que atentaba contra su santidad y devoción a Dios, como vemos que sigue sucediendo en nuestros días. Pues de igual manera, hermanos, es lo que el mundo busca hacer con nosotros y con nuestros hijos. Y miren, este mundo de la misma manera busca cambiar nuestra manera de hablar y nuestra manera de pensar, ¿cierto? Eso es lo que busca hacer, a través de esa influencia continua y constante que está teniendo sobre nosotros, así como nuestra manera de actuar, sembrando en nosotros y en nuestros jóvenes y niños sus ideologías, sus creencias y sabiduría humana. Este mundo de igual manera busca cambiar nuestra alimentación, principalmente en la espiritual, buscando que dejemos ese alimento de la palabra de Dios por el que nos ofrece a través de lo que vemos,
a través de lo que leemos y a través de lo que oímos en las películas, como hablamos en la mañana, series, videos, música, imágenes, artículos y diferentes publicaciones que este mundo nos presenta. ¡Qué tremendo! Porque es un bombardeo continuo y constante. A través de lo que estamos escuchando, a través de la música, las canciones de este mundo y el mensaje que proclaman, esas ideologías, ¿verdad?, mundanas, a través de lo que vemos, a través de las películas, las series, a través de lo que leemos, inclusive de imágenes. Es por eso, hermanos, que también decidimos, ¿verdad?, estar añadiendo cada día, estar subiendo una imagen que resalte algún versículo de esas lecturas consecutivas, ¿verdad?, que estamos teniendo, a fin de que también nosotros seamos edificados, alimentados al verla, ¿verdad?, y poder recordarla, así mismo como poderla compartir, porque qué importante es lo que Pablo nos dice ahí en Colosenses, que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones. Y es algo que necesitamos estar viendo, necesitamos estar leyendo, necesitamos estar escuchando. Es algo de lo cual necesitamos estar llenándonos cada día, porque ese mundo no pierde el tiempo. Continua y constantemente está sembrando sobre nosotros esas ideologías y está buscando eso. Cambiar nuestro alimento, que dejemos el alimento de la palabra de Dios por todo lo que este mundo nos ofrece y nos presenta. Este mundo también busca ligar nuestra alma con los diferentes ídolos que nos ofrece, ¿cierto? Como lo está haciendo el trabajo, que llega a ser un ídolo, las riquezas y bienes materiales, el celular y las redes sociales, los placeres, nuestro propio yo y muchas otras cosas y personas que están tomando el primer lugar que solo le pertenece a Dios. También busca ligarnos con esos diferentes ídolos que nos ofrece. Este mundo, al igual que Nabucodonosor, nos quiere meter en su molde y hacernos a su manera, ofreciéndonos una vida supuestamente mejor, lo cual jamás será posible. Jamás será posible. Este mundo jamás podrá ofrecernos una vida mejor, aun cuando nos lo maquille, ¿cierto? Y nos lo presente, ¿verdad? A través de las películas, a través de esa imagen, esa fachada que nos presenta el mundo. Hermanos, la realidad es que en el mundo jamás podremos tener, siguiendo este mundo, una vida mucho mejor. Una vida mejor. Y es que este mundo sigue una corriente que va en contra de Dios. Y nos dice la palabra de Dios que acarrea muerte espiritual. Todo lo contrario con la vida, la esperanza y el propósito que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Miren, vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Efesios 2, 1 al 10. Dice la palabra de nuestro Dios, Efesios 2, 1 al 10. Y vamos a leerlo, hermanos, en forma alterna y veamos esto. Lo que estaba mencionando, que este mundo sigue una corriente que va en contra de Dios y nos acarrea muerte espiritual, ¿verdad? Todo lo contrario, ¿verdad?, a la vida, esperanza y propósito que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí en Efesios 2, versículo 1 al 10, dice: y Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué diferencia es la vida, la esperanza y el propósito que tenemos en nuestro Señor Jesucristo? No así en este mundo. Este mundo nos pone en enemistad contra Dios. Y nos hace sus enemigos, como nos lo dice ahí en Santiago 4:4, palabras fuertes, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Este mundo jamás podrá darnos una vida mejor. Por lo que entre más nos conformemos, tomemos la forma a este mundo, más echaremos a perder nuestra vida, más arruinaremos nuestra vida. La única manera de ser, como lo vemos, ¿verdad? En el ejemplo de Daniel, 10 veces mejores, en el sentido de tener una vida mucho mejor, es siguiendo el ejemplo de estos jóvenes, de Daniel y sus amigos. Esa es la única manera de poderlo hacer. Que eso es lo que vamos a estar estudiando en los versículos, ¿verdad? En estos versículos del versículo 8 al versículo 21. Queremos tener una vida muchísimo mejor a la que este mundo nos ofrece. Queremos tener una vida así, una vida muchísimo mejor, como Daniel y sus amigos. Seamos 10 veces mejores. Como Daniel y sus amigos seamos 10 veces mejores, que es así como Nabucodonosor los encontró, ¿verdad? Cuando fue a ellos, cuando el tiempo se cumple, dice la palabra de Dios que los encontró 10 veces mejores. Miren, vamos a verlo al ratito, pero ahorita vamos a adelantarnos y verlo nuevamente. Dice en el versículo 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y podemos ver cómo Daniel y sus amigos continúan. Es por eso que tenemos este título, como Daniel y sus amigos, seamos 10 veces mejores. Ahora, ¿cómo lo lograron ellos? ¿Cómo lo podemos lograr nosotros? Número 1, proponiéndonos no contaminarnos con este mundo. Como Daniel y sus amigos, seamos 10 veces mejores. Número 1, proponiéndonos no contaminarnos con este mundo. Como lo podemos ver ahí en el versículo 8, en la primera parte. Si les invito a que me ayuden a leerlo, por favor. ¿Qué dice Daniel 1:8? Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel y sus amigos tenían la oportunidad frente a ellos de gozar de los deleites que les ofrecía la mesa del rey, participando de los deliciosos manjares que sin duda ponían delante de ellos, pues al fin de cuentas sus padres no estaban presentes para impedírselos. Sin embargo, ellos entendían muy bien que su compromiso no era con sus padres, sino con Dios, quien había mandado a su pueblo a no inclinarse ante ningún otro Dios, ni participar de lo sacrificado a los ídolos, como lo podemos ver ahí en Éxodo. Miren, vamos a Éxodo 34, versículo 14 y 15. Éxodo 34, versículo 14 y 15. Dice la palabra de nuestro Dios, versículo 14 y 15, ¿me ayudan? ¿Qué dice? Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es.
Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Dios se los mandó muy claramente. Así que Daniel y sus amigos estaban convencidos, estaban comprometidos con ello, por lo que decidieron mantenerse firmes en estos mandatos divinos, ¿verdad? Que habían aprendido durante su niñez y que los tenían bien presentes. El versículo dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Es decir, determinó solemnemente no contaminarse en su corazón, es decir, en su alma, que es el centro de la voluntad, las emociones e intelecto, y de donde emana la vida que hemos de vivir. De ahí la exhortación, ¿verdad?, que nos hacen ahí en Proverbios capítulo 4, versículo 23, que nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si en nuestro corazón, hermanos, hay contaminación, si estamos contaminando con nuestro corazón, con las cosas que estamos permitiendo, ¿verdad? Cosas que no agradan a Dios, de ahí es donde va a emanar nuestra vida. Es la manera en la cual vamos a vivir. Es por eso que Daniel determinó solemnemente en su corazón no contaminarse. Daniel determinó en su corazón no contaminarse, lo cual fue también, podemos ver, el sentir de sus amigos. Y debe de ser también nuestro sentir. Por lo que como Daniel y sus amigos seamos 10 veces mejores. Tengamos una vida mucho mejor a la que este mundo nos ofrece. ¿Cómo lo podemos lograr, hermanos? Número 1, proponiéndonos en nuestro corazón no contaminarnos. Determinando solemnemente no contaminarnos. Y número 2, negándonos a este mundo con valor y fidelidad a nuestro Dios. Como Daniel y sus amigos seamos 10 veces mejores, negándonos a este mundo con valor y fidelidad a nuestro Dios. Miren lo que dice ahí en el versículo 8, en la parte B del capítulo 1, dice, leámoslo todo, ¿qué dice? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. ¿Qué es lo que estaba haciendo Daniel? Daniel no solo propuso en su corazón no contaminarse, sino que vemos que pidió que no se le obligase a ellos. En otras palabras, se negó a participar de ello y ser contaminado, algo que no era nada fácil. Pues era al rey a quien el que había ordenado el menú, ¿verdad? La porción que ellos debían comer cada día. Así que rechazar al menú era rechazar al rey, lo cual podría resultar pues en un castigo muy severo. Además, que rehusara la comida, ¿verdad?, les pudo etiquetar como intolerantes, como personas no cooperativas, frustrando así, ¿verdad?, toda posibilidad de que ellos pudieran avanzar en el reino. Sin embargo, podemos ver que a Daniel y a sus amigos esto no les importó. Y con valor, con fidelidad a nuestro Dios, se negaron a contaminarse. Se excusaron ante la mesa del rey y dijeron, por favor no se nos obligue a comer de eso, a contaminarse. Pidió, por tanto, dice el jefe de los eunucos, que no se les obligase a contaminarse. Dieron testimonio de su fe. Y yo estoy seguro que no solamente le dijeron, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? No queremos, no tenemos ganas. Sino que expusieron sus razones, expusieron lo que ellos creían. Esto es un gran ejemplo para nosotros, por lo que como Daniel y sus amigos, es importante que seamos nosotros también valientes, que seamos leales a nuestro Dios para decir no a todo lo que este mundo nos ofrece, aun cuando no sea fácil, como no lo fue para ellos, porque no lo fue, ¿cierto? No fue fácil. Un comentarista con respecto a esto escribe lo siguiente: la determinación de Daniel y sus compañeros de no participar de la comida y la bebida del rey era una demostración de valor y lealtad del más alto reconocimiento. Negarse a cumplir una orden promulgada por el rey ponía en peligro sus vidas. Ciertamente la comida era atractiva,
y de seguro agradable al paladar, como todo lo que este mundo nos ofrece, que es agradable a los ojos, ¿verdad? Apetitoso a nuestra carne. Así que de seguro así era, agradable al paladar. La lejanía de la tierra de sus padres y las circunstancias del momento facilitaban que aquellos jóvenes hubiesen pasado por alto sus principios con cierta justificación. Pero aquellos 4 jóvenes judíos habían determinado en sus corazones honrar a Dios por encima de todo, aún al precio de sus propias vidas, como lo podemos ver más adelante. Aún al precio de sus propias vidas, hermanos. Hermanos, el hacer la voluntad de Dios no siempre es fácil. No podemos decir que sea algo fácil. Es cierto que la palabra de Dios nos dice que sus mandatos no son gravosos, y en verdad que así es. Pero no es fácil. Es por eso que se requiere que seamos valientes, que seamos fieles a nuestro Dios, que estemos comprometidos con Él. Es por eso que Dios le dijo a Josué, lo recuerdan ahí en Josué, capítulo 1, versículo 7, le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y le dice: para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Qué importante es esto, hermanos. Dios le dice: ¿quieres ser prosperado en todas las cosas que emprendas? Es muy importante que tú cuides de hacer todo lo que está escrito en la ley de Moisés y que no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Pero para poder hacer eso, Josué, es necesario que te esfuerces y que seas muy valiente, porque no va a ser fácil. Se requiere valor, se requiere que nos esforcemos en nuestras propias fuerzas. No podemos, pero es necesario que nos esforcemos, que lo procuremos con todo nuestro ser, que determinemos en nuestro corazón hacerlo. Así que como Daniel y sus amigos, tengamos una vida mucho mejor como ellos la tuvieron. Seamos 10 veces mejores. Número 1, procurando no contaminarnos. Número 2, hermanos, como veíamos también, número 2, se me fue ahorita el punto, negándonos a este mundo con valor y fidelidad a nuestro Dios. Y número 3, como Daniel y sus amigos, seamos 10 veces mejores, procurando mantenernos firmes con la gracia de Dios. Porque eso es lo que necesitamos. ¿Cómo vamos a poderlo lograr? Con la gracia de Dios. Solamente es posible, con la ayuda de nuestro Dios, procurando mantenernos firmes con la gracia de Dios, como podemos ver que Daniel y sus amigos lo hicieron. Miren lo que dice ahí del versículo 9 al 14. Yo leo el 8 y ustedes me ayudan a leer el 9, luego yo el 10 y así nos unimos en el 14. Dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dice en el versículo 10, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor, porque no es fácil, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza, ¿verdad? Él estaba luchando también. Versículo 11. Entonces dijo Daniel a Mesnazar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Vemos a Aspenaz, ¿verdad? Que era el jefe de los eunucos, que él era el jefe de los eunucos, pero podemos ver después a Melzar, que Aspenaz lo había puesto exclusivamente, ¿verdad? Para poder estar ahí sobre Daniel y sus amigos. Dice entonces en el versículo 11, el 12, ¿verdad? Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. 13. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Y luego dice en el 14, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta la encontramos en el versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad, no solamente ante Aspenaz, sino también ante Melzar.
De tal manera que él consintió hacer esa prueba por 10 días. ¿Cuál fue el resultado de la determinación de Daniel y de sus amigos? ¿Cuál fue ese resultado, hermanos? Podemos ver en el versículo 9 que la gracia de Dios estuvo sobre ellos. Que realmente, hermanos, es todo lo que necesitamos para mantenernos firmes ante la presión de este mundo. Pues como podemos ver, hermanos, Aspenaz se sentía presionado por la orden del rey. Y el peligro, ¿verdad?, que corría su vida por desobedecerle. Por lo que le resultaba esto también una presión para Daniel y sus amigos. Sin embargo, vemos que ellos se mantuvieron firmes. No desistieron. Aspenaz estaba luchando y dijeron, no, pues no se va a poder esto, ¿verdad? Tienes razón, tu vida corre peligro. No, ellos se mantuvieron firmes. Y entonces hablan con Melzar, ¿verdad? Y le proponen esto. Mira, vamos a hacer la prueba 10 días. Y podemos ver que él consiente con ellos, hermanos. Podemos ver que la gracia de Dios obró a su favor, ayudándoles a lograrles, ¿verdad? Es a convencer a este hombre a hacer la prueba 10 días. Así que, hermanos, ante lo que este mundo nos ofrece, podemos ver que siempre hay otras opciones a fin de hacer lo correcto. Si nosotros lo procuramos. Si nosotros buscamos hacer todo lo posible para mantenernos firmes. Fíjense, hermanos, ante la comida ofrecida en sacrificio a los ídolos, estaba la opción de comer legumbres y tomar agua, ¿sí o no? Porque no se trataba de morirse de hambre. Pero este mundo, ¿verdad?, les ofrecía a ellos un manjar. Pero ese manjar, ¿verdad?, iba en contra de Dios, de lo establecido por Él. Ofendía a nuestro Dios, ¿verdad? Les iba a hacer quebrantar la ley de nuestro Dios y ellos dijeron no. Pero había otras opciones y podemos ver esa opción. Prueba con nosotros 10 días. Danos a comer legumbres. Danos a comer agua, a tomar agua, ¿verdad? En lugar de lo que nos ofreces de la comida y la bebida del rey. Y Él consiente con ellos. ¿Qué dice en el versículo 12, hermanos? Versículo 12 dice: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. No que nos prepares otra comida especial porque te meterías en problemas, ¿cierto? No te estamos pidiendo nada. Danos legumbres, danos agua a tomar. Haz la prueba 10 días, ¿verdad? Y entonces vas a ver cómo esto en verdad funciona porque ellos tenían fe en nuestro Dios. Y hermanos, esto es lo mismo que sucede ante lo que este mundo nos ofrece. Hay otras opciones. Hay otras opciones para podernos mantener firmes. El problema es que muchas veces nosotros no tenemos contentamiento. Como legumbres, como agua. No tenemos contentamiento con las otras opciones que tenemos para mantenernos firmes ante nuestro Dios. El problema es que muchas veces no queremos padecer. No queremos privarnos de lujos y comodidades. No queremos renunciar a los deleites temporales del pecado, como podemos ver que Moisés también lo hizo. Hermanos, opciones para hacer lo que a Dios le agrada y mantenernos firmes ante el pecado, hay muchas. El problema es que muchas veces no queremos realmente negarnos a este mundo. No queremos negarnos a este mundo. No queremos resistir. No queremos, ¿verdad?, luchar con la ayuda de nuestro Dios contra eso. No queremos hacerlo. Y muchas veces cedemos, ¿verdad? Pero la realidad es no porque no podamos, no porque no haya otras opciones para hacer lo correcto, hacer lo que agrada a nuestro Dios, sino porque no queremos renegarnos realmente a esto. Como veíamos, no tenemos contentamiento. No queremos padecer, no queremos privarnos de los lujos y comodidades, no queremos renunciar a los deleites temporales del pecado. Dios quiere que hagamos todo lo posible, pero en verdad todo lo posible a fin de evitar ceder a la presión de este mundo. Y si lo hacemos, su gracia resplandecerá a nuestro favor, como vemos que sucedió con Daniel y sus amigos, ¿cierto? La gracia de nuestro Dios siempre estuvo resplandeciendo a su favor. Tenemos un Dios, hermanos, que nos ama. Un Dios que nos ama y ha prometido cuidarnos siempre. Sin embargo, aun cuando en algún momento de nuestra vida, a pesar de estar haciendo lo correcto, Él permitiera que sufriéramos conforme a sus propósitos, a sus planes, es necesario que decidamos aún así mantenernos firmes
como Daniel y sus amigos también lo hicieron. ¿Recuerdan a Daniel? Frente a la amenaza del foso de los leones, ¿lo recuerdan? En esa ocasión también hubo un edicto, que cualquier dios, cualquier persona que se inclinase, ¿verdad?, para demandar petición ante cualquier otro dios u hombre, ¿verdad?, que no fuera el rey, entonces que fuese arrojado al foso de los leones. Y parecía que Daniel no tenía opciones, pero sí, Daniel decidió arrodillarse aún ante esa amenaza. Y podemos ver que en esa ocasión fue lanzado al foso de los leones. Pero la gracia de Dios resplandeció a su favor. Y podemos ver cómo Daniel fue librado, ¿cierto? Miren lo que dice ahí en Daniel 6:10. Cómo él se mantuvo firme e hizo lo que Dios quería que hiciera, lo que era necesario hacer para agradar a su Dios. Dice ahí en Daniel 6, versículo 10. Dice, ¿me ayudan? ¿Qué dice? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Como lo solía hacer antes. Y hermanos, Daniel no era un valentón, era a mí no me importa, échenmelo. No. Daniel confiaba en su Dios. Y él dijo, ok, está ese edicto, pero yo no voy a dejar de hacer lo que es necesario que haga, que es honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios, buscar su rostro continuamente. Y entonces Daniel se arrodillaba 3 veces al día, como lo solía hacer, aun cuando las consecuencias vinieron a su vida. Pero si seguimos leyendo, podemos ver cómo el rostro de nuestro Dios resplandeció, ¿cierto? Y entonces esa noche Daniel la pasó con unas muy buenas almohaditas, ¿verdad? Con los leones. Ni un rasguño tuvo Daniel, porque un ángel del Señor, ¿verdad?, cerró la boca de los leones, lo guardó y lo protegió. Recuerdan, hermanos, también a Misael, Ananías y Azarías, ante la amenaza del horno ardiente, ¿lo recuerdan, verdad? Que el edicto era que todos al escuchar el sonido de la música se inclinasen, ¿verdad?, y adorasen esa estatua que Nabucodonosor había levantado. Y el que no lo hiciera, entonces iba a ser arrojado al foso de los leones. Pero podemos ver que estos hombres se mantuvieron firmes. ¿Recuerdan cuál fue su respuesta que le dieron al rey, el rey airado, ¿verdad? Porque ellos no estaban obedeciendo. Miren lo que dice ahí en Daniel 3, versículo 14 al 18. Daniel 3, 14 al 18. Dice el 14, ustedes el 15 y juntos así hasta el 18. Dice, entonces Daniel habló, yo estoy en el 3, perdón hermanos. Daniel 3, 18 dice, y si no, bueno, vamos a leer desde antes, dice en el 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Es que les dije desde el 14, con razón yo digo, me faltaba aquí en la lectura, es desde el 14, perdón hermanos, 3, 14 al 18, dice el 14, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. 15. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué haríamos nosotros ante esto? Ante esta amenaza, ante esa oportunidad que se les estaba brindando. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Nos hubiéramos postrado? ¿Qué hicieron Daniel? ¿Qué hicieron Ananías, verdad? Misael y Azarías. Dice en el versículo 16 que le respondieron de la siguiente manera. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, ¿verdad? La pregunta que les dijo fue, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Qué dice en el 17? He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, si Él no nos libra por algún propósito, alguna razón que tenga, Él sabe lo que hace. Y si es así,
Queremos que sepas que ni aún así dice que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado, como diciendo, hazle como quieras. ¿Nos quieres arrojar? Arrójanos. Si Él nos puede librar. Y si es su propósito, lo va a hacer. Pero y si no, de todas maneras no nos vamos a postrar. No vamos a adorar. Y podemos ver, hermanos, cómo la gracia de nuestro Dios resplandeció sobre ellos. Porque no es que no los hayan arrojado y dijeron, no hombre, qué firmeza tienen ustedes. Oh, está bien, ¿verdad? No, entonces no los arrojen. Perdonémosle, ¿verdad? Porque qué valientes son. No. El rey se encolerizó y mandó que el horno fuese calentado. ¿Cuántas veces más? ¿Lo recuerdan? 7 veces más. Imagínense, estaba ardiendo ya y todavía 7 veces más. Y que fueran lanzados. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que ellos ni olor a humo tenían en sus ropas. Salieron con sus pestañas, salieron con sus cejas, ¿verdad? Con todos sus vellitos, ¿verdad? Con su cabello. Ni olor a humo tenían. Es más, los que los arreglaron fueron quemados de lo ardiente, el calor que estaba, todo el fuego que estaba saliendo. Pero comenzó a ver que un ángel, ¿verdad? Que él lo veía, ¿verdad? Como el Hijo de los dioses estaba ahí con ellos, cuidándolos y guardándolos. La gracia de nuestro Dios. Hermanos, como Daniel y sus amigos, habrá ocasiones que enfrentaremos la ira de este mundo, porque así es. Cuando nosotros nos mantenemos firmes y buscamos hacer, ¿verdad? La gracia, la voluntad de nuestro Dios, este mundo reacciona airado contra nosotros. Habrá, como Daniel y sus amigos, habrá ocasiones que enfrentaremos la ira de este mundo por negarnos a participar y contaminarnos con todo lo que nos ofrece y trata de imponernos. Pero no debemos temer, sino mantenernos firmes. La gracia de nuestro Dios va a resplandecer a nuestro favor si nosotros lo hacemos. La gracia de nuestro Dios va a resplandecer a nuestro favor si nosotros nos mantenemos firmes. Es por eso que como Daniel y sus amigos, hermanos, busquemos con la ayuda de nuestro Dios tener una vida mucho mejor, hermanos, pero a su manera, no a la manera de este mundo. Seamos 10 veces mejores. Número 3, hermanos, perseverando en hacer lo correcto, porque no se trata de hacerlo un tiempo, o unos días, o una vez. Si es necesario perseverar en ello, como ellos perseveraron en eso. Eso no fue de una semana, fueron 10 días la prueba. Pero después, que pasaron la prueba, porque ellos sus rostros estaban mucho mejor, continuaron haciéndolo. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo les dijo el rey que los criase? ¿Lo recuerdan? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años? 3 años. 3 años les dijo el rey que los criase. Y ellos continuaron haciéndolo. Miren lo que dice del versículo 14 al versículo 16. 14 al 16. Dice, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Hizo la prueba. Pero luego, ¿qué sucedió? 15, ustedes, ¿qué dicen? Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres. 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Y luego dice el 18, pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. ¿Cuánto tiempo había pasado? 3 años. 3 años, hermanos. 3 años que estuvieron bajo entrenamiento, ellos estuvieron perseverando en ello. Esto quiere decir que durante todo ese tiempo ellos, hermanos, perseveraron en comer, ¿verdad? Solamente legumbres y tomar agua para no contaminarse con la porción de la comida del rey. Perseveraron en su decisión de hacer lo correcto, lo que es también, hermanos, importante que nosotros hagamos. Pues los más grandes resultados de cuando nosotros estamos obedeciendo no se dan de manera inmediata. Se requiere que perseveremos y que no nos cansemos ni tampoco desmayemos en hacer lo correcto para que entonces podamos ver los resultados. Como dice ahí en Gálatas 6:9, ¿lo recuerdan? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos
si no desmayamos. Hermanos, tenemos que perseverar en hacer lo correcto, en lo que agrada a nuestro Dios. Daniel y sus amigos perseveraron en hacer lo correcto y los resultados se vieron reflejados en su vida. Porque cuando los presentaron delante del rey y el rey, ¿verdad?, comenzó a examinarlos, comenzó, ¿verdad?, a hacerles preguntas, podemos ver, hermanos, que los halló 10 veces mejores. Dice ahí en el versículo 19 y 21. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Pero esto, ¿por qué fue, hermanos? No fue por ellos, sino por la gracia de Dios. Porque fue Dios quien resplandeció, ¿verdad?, su gracia ante ellos, porque ellos se mantuvieron firmes y entonces los llenó de sabiduría, de conocimiento, ¿verdad? Y entonces los hizo más sabios que todos los sabios que tenía ahí Nabucodonosor, astrólogos y adivinos. Hermanos, queremos una vida mejor. Queremos tener una vida mejor de la que este mundo nos ofrece. ¿Queremos superarnos? Yo sé que sí. ¿Queremos superarnos? ¿Queremos prosperar? ¿Queremos ser mejores? No lo hagamos a la manera de este mundo. Hagámoslo a la manera de Dios. Decidamos romper con el patrón de este mundo. Decidamos no seguir conformándonos más a este sistema, ¿verdad?, bajo el cual Satanás está operando. Solo así podremos comprobar, corroborar lo buena, agradable y perfecta que es la voluntad de nuestro Dios, como podemos ver ahí en Romanos 12:2, que nos exhorta a eso, a no conformarnos a este mundo. Miren, vamos a leerlo, hermanos. Romanos 12:2. Sino de renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, ¿verdad? Como hemos visto, esto solamente es posible a través de la palabra de Dios, para que entonces podamos comprobar lo buena, agradable y perfecta que es su voluntad. Dice ahí en Romanos 12:2, me ayudan a leer lo que dice. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si reconoces que has estado conformándote y actuando de acuerdo a este mundo, hoy es un buen momento para arrepentirte, para pedirle perdón a Dios y proponerte en tu corazón ya no contaminarte más con lo que este mundo nos ofrece y vivir como Dios quiere que vivamos, santamente delante de Él, como Él es, santos en toda nuestra manera de vivir. Este es un buen momento para volverte a Dios. Y es que, hermanos, cada uno de nosotros sabemos si lo hemos procurado o qué tanto lo hemos hecho. Por lo que creo que este tiempo también es un buen momento para que confirmemos nuestro compromiso con nuestro Señor. Nuestro compromiso, tal vez tú lo has hecho ya este compromiso. Te has propuesto en tu corazón no contaminarte con lo que este mundo ofrece. Tal vez tú, joven y señorita, en alguna otra enseñanza, en tu tiempo devocional o en algún campamento, has tomado esta decisión de no contaminarte con este mundo. Tal vez adulto, ¿verdad? Dama. Tal vez nosotros en otro momento ya lo hemos hecho, pero la pregunta es, ¿cómo vamos? ¿Realmente lo estamos procurando? ¿Realmente estamos perseverando en ello? Este es un buen momento para poderlo retomar y confirmar en nuestra vida. Y si de plano no lo has hecho, es un buen momento para poderlo hacer y poder buscar al Señor arrepentido, volver al Señor y pedirle que Él nos ayude. Es un buen momento para nosotros procurar, pedirle al Señor que Él nos ayude a hacer todo lo posible para mantenernos firmes y ser leales. Hermanos, como veíamos, opciones para hacer la voluntad de Dios, para mantenernos firmes, hay muchas. El problema es que muchas veces realmente no lo queremos hacer. No queremos negarnos a este mundo. No queremos padecer. No queremos renunciar, ¿verdad?, a los deleites temporales del pecado. No lo queremos. Esa es la realidad. No lo queremos. Porque opciones para hacer la voluntad las hay. Dios constantemente nos está presentando esas salidas para que nosotros nos mantengamos firmes en santidad a Él.
El problema es que nosotros no las queremos aprovechar. Y hacemos caso omiso a esas salidas, ¿verdad? Esas alarmas que se van presentando, a todo lo que Dios nos va mostrando. Y nosotros seguimos en eso, ¿verdad? Que no debemos hacer. Hermanos, necesitamos depender de nuestro Señor. Solamente con su ayuda es posible. Dios quiere ayudarnos, hermanos. Dios quiere que salgamos de este mundo, que nosotros nos apartemos de este mundo, que procuremos la santidad en nuestra vida. Miren lo que dice ahí en 2 Corintios. Bueno, ahorita me estoy confundiendo, me vino a la mente esa porción. En el capítulo 6, hermanos, ahorita les corroboro si es 6. Es segunda los Corintios, capítulo 6. Donde nos invita, hermanos, ahí a no unirnos en yugo desigual hasta el versículo 7, capítulo 7, versículo 1. Y nos invita a apartarnos, ¿verdad?, de este mundo, hablando de todo lo que nos ofrece este mundo, como nos lo dice ahí Juan, en primera de Juan. Dice el versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y con qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ayúdenme a leer del 17 al 7:1. ¿Qué dice? Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué clase de vida, hermanos, queremos vivir? ¿Queremos una vida mejor? ¿Queremos superarnos? ¿Queremos prosperar? ¿Queremos ser mejores? ¿Queremos tener, hermanos, esa vida que Cristo vino a darnos? Una vida, ¿verdad?, abundante, llena de dicha, felicidad, paz, seguridad, tranquilidad, ¿verdad?, bienestar, estabilidad, prosperar. Hermanos, ¿queremos tener una vida así? Como Daniel y sus amigos, hermanos. Como Daniel y sus amigos, procurémoslo cada día en nuestra vida. Seamos 10 veces mejores. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por el ejemplo de estos muchachos, de Daniel y de sus amigos, quienes no solamente lo hicieron en esa ocasión, sino perseveraron en toda su vida, se mantuvieron firmes, y es por eso que ellos pudieron tener una vida mucho mejor. Fueron promovidos constantemente, aun cuando pasaron por diferentes pruebas, circunstancias adversas, diferentes, ¿verdad?, situaciones que se presentaron, hablando políticamente, ¿verdad?, y hablando en cuanto a la sociedad, todo lo que se estaba dando, aun cuando se levantaron, fueron y vinieron reyes, ellos se mantuvieron firmes. Y tú los usaste grandemente, porque ellos procuraron no contaminarse, porque ellos se mantuvieron firmes, fueron leales a ti, fueron fieles, fueron valientes, porque perseveraron en hacer lo correcto. Señor, ayúdanos a nosotros también a hacerlo. Ayúdanos a seguir su ejemplo. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos fallado, por las veces, Señor, en las cuales, teniendo la oportunidad de hacer lo correcto, no lo hemos hecho porque no hemos querido hacerlo. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, a poder mantenernos firmes, a buscar esas opciones para hacer tu voluntad, para hacer lo que a ti te agrada. Ayúdanos, Señor. Te pedimos que como Daniel y sus amigos nos ayudes para poder ser 10 veces mejores, para poder tener una vida mucho mejor. Y si hay alguien, Señor, que necesita volverse a ti, que tú le ayudes. Que tú le ayudes, Señor, para que esa persona pueda venir a ti humillado, arrepentido, y que tú puedas restaurar su vida, para ayudarle a caminar en tus caminos. Ayúdanos, Señor. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén.
Hermanos, muchas gracias por su atención, gracias a Dios por este domingo, por este día de culto, ¿verdad? En el cual hemos podido gozarnos con nuestro Señor, tanto en la mañana como en la tarde. Les animamos a seguir adelante, no nos perdamos de cada una de las actividades, ¿verdad? Que estamos teniendo, ¿verdad? Estamos teniendo en estos días, ¿verdad? Cada una de las semanas, perdón, hermano, se fue, cada una de las actividades, perseveremos, procuremos, hermanos, seguir adelante, firmes y adelante en nuestro Señor. Como ese precioso himno también que cantamos, ¿verdad? Firmes y adelante. O ese también que dice estar por Cristo firmes. O como lo dice Pablo en Gálatas, ¿verdad? Dice que debemos estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estar otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Tengamos cuidado, hermanos, cuidémonos. Y bueno, hermanos, también sigamos orando por nuestros hermanos que están pasando por tiempos de adversidad, por Aarón, ¿verdad? El hijo de nuestro hermano Francisco, nuestra hermana Laura. Sigue lo mismo, ¿verdad? Que comentábamos en la mañana. Sigue aislado, está estable. Y bueno, pues sigamos orando, hermanos, para que nuestro Señor siga obrando en su vida y por esta familia y por las demás que están pasando por situaciones difíciles. Por ahí también en esta semana recordarán a nuestro hermano Quique, ¿verdad? Nuestro hermano Enrique Leal, ¿verdad? Él también ha sido contagiado y por ahí nos pedían oración, ¿verdad? También por él, para que nuestro Señor pues siga obrando, hermanos. Estemos orando por nuestro hermano, por su familia, ¿verdad? Por sus pequeñitos que han de estar también ya bien grandes. Hermanos, oremos por ellos para que el Señor los ayude, los guarde y que siga haciendo su obra también en ellos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Desde aquí, ¿verdad? La familia Lechuga Quillo les mandamos un fuerte abrazo.